Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Es curioso. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Es curioso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. ¡Por Dalarán! Lo comprobaré. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. First Blood. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena interesante. Es curioso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. ¡Por Dalarán! Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Es curioso. Suena bien. Yo me encargaré de eso.
Lo comprobaré. El pueblo Suena de nuestro bien. hermano está siendo Lo atacado. comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Shh, por aquí intentamos pensar. Suena interesante. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. ¿Cuál es el plan? Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Es curioso. Puedo ser de ayuda. Tú te lo has buscado. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. ¿Cuál es el plan? Shh, por aquí intentamos pensar. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Puedo ser de ayuda. Suena bien. Shh, por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Es curioso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. ¿Por aquí intentamos pensar? Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Es curioso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Nuestro hermano está siendo atacado. Lo comprobaré. Me encargaré de eso. Shh, por aquí intentamos pensar. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. El pueblo de ¿Cuál es el nuestro plan? hermano está siendo Suena atacado. bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Shh, por aquí intentamos pensar. Lo comprobaré. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Suena
Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Puedo ser de ayuda. Por aquí intentamos pensar. Hola. ¿Cuál es el plan? Es curioso. Lo comprobaré. Puedo ser. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Es curioso. Por aquí intentamos pensar. Es curioso. Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Es curioso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Es curioso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso.
Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. ¡Por Dalaran! Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Killing spree. Puedo ser de ayuda. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. ¡Por Dalaran! Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Puedo ser de ayuda. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Por aquí intentamos pensar. Double kill. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. ¿Qué ordenáis, señor? El pueblo Por aquí intentamos pensar. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso.
Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Puedo ser de ayuda. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. ¡Por Dalarán! Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. ¿Qué te Intentamos preocupa? pensar. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Double kill. Killing spree. Double kill. ¿Cuál es el plan? Es curioso. ¿Cuál es el plan? Shh, por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Es curioso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Double kill. Mega kill. Yo me encargaré de eso. Shh, por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Odio recurrir a la violencia.
Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Unstoppable. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. ¿Para qué intentamos pensar? Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. El pueblo de nuestro hermano está siendo atacado. Siendo atacado. ¿Cuál es el plan? Es curioso. Puedo ser de ayuda. Es curioso. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Es curioso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Puedo ser de ayuda. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien.
plan? Lo comprobaré. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena interesante. Suena bien. Puedo ser de ayuda. ¿Por aquí intentamos pensar? Yo me encargaré de eso. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Pensar. Me inclino ante Es tu curioso. voluntad. Suena bien. Lo comprobaré. ¿Dónde se derramará mi sangre? Por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Suena bien. Es curioso. Lo comprobaré. Suena interesante. Es curioso. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Es curioso. Suena bien.
Lo comprobaré.